Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, noches. Estamos en un periodo ya de otoño, así que el día se nos acorta. Así que quiero saludarlos. Y bueno, tengo otra oportunidad para poder compartir con ustedes un devocional. El otro día escuchaba a Isaías y nos hacía pensar en este tiempo de cuarentena. ¿Sí? Lo que hacemos en casa, en cómo aprovechamos el tiempo. Y estaba pensando justamente en el devocional que les voy a compartir ahora, que es breve, es un devocional. En algo que compartí en la semana a un grupo de alumnos, a un grupo de nenes. ¿Sí? Y es una historia, ¿sí?, que tiene un gran aprendizaje. Por eso es que quiero poner algunas imágenes representativas, siempre lo aclaro, las imágenes representativas, ¿sí? Aclaro que es representativa porque no quiere decir que este sea el Señor Jesucristo, no quiere decir que esta es su verdadera imagen, ¿sí? Pero me gusta compartir alguna imagen que pueda ser representativa, ¿sí? Así que mientras le comparto la lectura, voy a pasar estas imágenes y después voy a volver otra vez a poner la pantalla completa. Pero miren, en el libro de Lucas, el capítulo 5, ¿sí?, en el versículo 17, relata una historia, ¿sí? Y antes, dos versículos antes, se los quiero leer, porque miren lo que dice. Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él los sanara. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Quiero decirles que estoy leyendo la lengua actual, ¿sí?, la Biblia en lenguaje actual, y dice entonces que destaca la fama del Señor Jesucristo en estos versículos, ¿sí? Destaca que Él se estaba haciendo reconocido, no solamente en su lugar o por donde andaba, sino también en otros lugares, como lo va a mostrar esta historia. Y pensaba, la fama del Señor Jesucristo tiene que ver con lo que relata la Biblia, tanto en el capítulo 5 como en los capítulos anteriores, ¿sí? Va a ver que dice que Jesús sana a mucha gente, aparece la pesca milagrosa, ¿sí?, sana a un hombre. Entonces todo eso que Jesús hacía se iba expandiendo. Y pensaba en la antigüedad, cómo se expandía, ¿sí? No había medios de comunicación como ahora, pero sí las cosas se expandían igual de forma oral, ¿sí? Así que los relatos del Señor Jesucristo, lo que Él iba haciendo, llegaba a otras personas de otras ciudades, y aunque no lo conocían personalmente, ¿sí?, Jesús ya era reconocido. Así que estaba pensando que Él seguramente ante tanta gente, ¿sí?, ante esa fama, relata la Biblia, en el versículo 16 del capítulo 5, que Él siempre buscaba un lugar para estar solo, ¿sí?, y también para orar. Y esto es algo tan bueno, ¿no?, y tan ejemplar para nosotros en cuanto a la oración y al hecho de saber qué debo buscar, ¿sí?, un espacio tranquilo y para estar a solas con Dios, ¿sí? La Biblia no dice que yo debo orar quizás de una forma específica, ¿sí?, pero acá nos da, por ejemplo, una indicación, ¿sí?, de cómo poder buscar un espacio a solas para poder orar. Así que ahora que ya les compartí esta introducción, ¿sí?, y esto es tan significativo para nosotros justamente un jueves que como iglesia dedicamos a orar, ver que nuestro gran ejemplo, el Señor Jesucristo, apartaba un espacio para estar a solas con Dios y para poder hablar con Dios. Así que les relato mientras voy pasando algunas imágenes representativas. Entonces dice que en cierta ocasión, en el versículo 17, ¿sí?, el subtítulo es El hombre que no podía caminar en esta versión. En cierta ocasión, Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús.
pero no podían entrar en la casa, porque en la entrada había mucha gente. Entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo: amigo, te perdono tus pecados. Los maestros de la ley y los fariseos pensaron: ¿y este quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dices contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a alabar a Dios diciendo: qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy. Sí, como recién les decía, mientras relataba, quería poner algunas imágenes representativas. ¿Sí? Así que pensaba en este relato, en esta historia, que seguramente esto que acabamos de leer, o les acabo de leer, iba a hacer que el Señor Jesucristo fuera más famoso aún, ¿sí? Que su fama se iba a seguir extendiendo, porque Él seguía haciendo milagros. Y me puse a pensar en varios puntos en esta historia. En primer lugar, ¿sí?, en esta fama que destacaba en un principio, dice que muchas personas de muchos lugares, que seguramente algunos habrían visto al Señor Jesús alguna vez, muchos otros solamente habían escuchado del Señor Jesucristo, si no lo conocían personalmente, pero ahí estaban, con la necesidad de poder escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Así que había muchísima gente. Y lo que me llama la atención también es que no era un espacio abierto, ¿sí? Era una casa. Así que me imagino toda la muchedumbre ahí amontonada, tratando de escuchar al Señor Jesucristo, y dentro de esos hombres estaban estos fariseos, ¿sí?, que la única intención que tenían eran de cuestionar al Señor Jesucristo. Así que allí estaba Jesús, ¿sí?, entre la muchedumbre, me imagino todos apretados ahí, con ese deseo de ver a ese hombre del cual habían escuchado, que ya estaba teniendo mucha fama, ¿sí?, que llamaba la atención de estos hipócritas de aquellos tiempos, que eran estos fariseos. Así que así estaba nuestro Señor Jesucristo enseñando, ¿sí? Y ahí es cuando aparecen, ¿sí?, estos otros personajes principales dentro de esta historia. Y ahí aparece uno en una camilla, ¿sí?, lo dice en esta versión. Estaba postrado, no sabemos qué pasó. No sabemos si se cayó cuando era niño, si tuvo un accidente, si esa parálisis de sus piernas tenía que ver con algún problema en su cerebro que generó la... No sabemos, la Biblia no nos relata, ¿sí? Pero allí estaba con la necesidad de salir de esa situación en la que vivía. Y estaba pensando cuántas limitaciones tendría este hombre en esa situación, ¿sí? Aquellos que gozamos de una buena salud, que podemos disfrutar de todos nuestros sentidos, que podemos ver, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿sí? Así que ahí estaba este hombre postrado en una camilla. Y pensaba también en estos otros hombres, que no dice si eran sus amigos, por lo menos en esta versión. Sabemos que tenían un gran interés y un gran amor por este paralítico, pero también, dice la Biblia y resalta, que había una gran confianza en ellos. Hicieron todo lo posible, ¿sí?, lo posible y lo imposible para poder llegar al Señor Jesucristo, ¿sí?, al punto tal que comienzan a romper la casa, a romper el techo, a desarmarlo, para que este paralítico pudiera llegar a Jesús. Estaba pensando qué gran esfuerzo, ¿no?, y qué gran interés mostraron por este otro. Sí, quizás eran sus amigos, quizás veían, no eran sus amigos, pero veían lo que padecía este hombre ahí, ¿sí?, paralítico, quizás sin poder sostenerse a sí mismo, sin poder satisfacer sus necesidades, quizás dependiente de otros,
no sabemos, ¿sí? Pero había un gran interés y una gran necesidad de poder ayudarlo. Así que quería resaltar también, ¿no?, a estos 4 que hicieron todo lo posible para poder llegar al Señor Jesucristo. Y pensaba lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo y cómo iniciábamos este devocional, ¿sí? El Señor Jesucristo apartado, orando, ¿sí? Pero también me llevaba a pensar en estos 4 que vemos acá en esta historia, ¿sí? 4 hombres que van a interceder por otro. Nosotros en nuestra iglesia no tenemos intercesores, pero sé de otras iglesias que, aparte de los hermanos dentro de los ministerios, están los intercesores, que ante una situación en particular, estos intercesores se juntan a orar. Estaba pensando, nosotros también a veces cumplimos una función de interceder por otros, ¿sí? Como yo como papá oro por mis hijos, estoy intercediendo ante Dios, ¿sí?, para que a mis hijos les vaya bien. Cuando oramos por un familiar, cuando oramos por nuestra iglesia, por nuestros ancianos, ¿sí?, cuando oramos por nuestros hermanos mayores, cuando podemos hacer una lista de cosas por las cuales oramos y por las cuales anhelamos que Dios pueda poner su mano ahí. Y a veces cumplimos esa función de intercesores, de interceder por otros. Estos 4 amigos estaban intercediendo, que estos 4 hombres, que por ahí eran amigos, quizás entre ellos, o quizás eran inclusive amigos del paralítico, pero estaban cumpliendo esa función de poder interceder, ¿sí? Hicieron todo lo posible y lo imposible. Y esa fuerza de voluntad los llevó a cumplir su objetivo. Algo que muchas veces nos falta también, ¿sí? Y lo digo como algo personal. Tener los objetivos claros, hacia dónde voy, para poder cumplirlos. Por lo cual a veces necesitamos de Dios también para que Él pueda interceder en nuestra vida, para que esos objetivos que por ahí tenemos, pero por ahí no tenemos tan claro cómo avanzar hacia ellos, que Dios pueda hacer de ellos que se cumplan. Así que quería destacar estos intercesores y también que piensen y que pensemos que nosotros cumplimos esa función también de interceder por otras personas. Así que allí estaba este paralítico. Fíjense, algo que me llamaba la atención es que el Señor Jesucristo primero perdonó sus pecados, ¿sí?, y después fue hacia la sanación, ¿sí? Estos pecados que llevaron a estos fariseos a cuestionarlo, pero ¿quién sos para perdonar pecados? ¿Sí? Sabíamos nosotros que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Quizás estos incrédulos no pudieron reconocerlo, aunque había mucha gente, porque lo dice acá, que muchos quedaron maravillados por lo que vieron, mientras que estos otros incrédulos no creyeron, ¿sí?, simplemente cuestionaron al Señor Jesucristo. Así que estaba pensando cómo nuestro Señor Jesucristo primero pudo ver su interior. Y yo pensaba, ¿qué pecado podría cometer un hombre postrado? No sabemos, ¿sí? No sabemos. Sí sabemos que, aunque a veces encontramos excelentes personas, buenas, ¿sí?, que no son cristianas, pero vemos con tantos valores, sabemos que son pecadores, ¿sí? Y a veces, así como en la iglesia, quizás encontramos cristianos que necesitamos madurar en un montón de cosas, ¿sí?, y con muchos errores, pero sabemos que han conocido a Cristo y que van en una etapa de maduración, ¿sí? Pero en este caso, este paralítico quizás era una excelente persona, era un gran tipo, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo pudo ver algo ahí que tenía que ver con algo espiritual, sabía que era un pecador. Así que lo primero que hizo, la primera necesidad que pudo satisfacer el Señor Jesucristo es lo que tiene que ver con la parte espiritual. Así que perdonó sus pecados y después fue a la parte física y también pudo sanarlo, ¿sí? Así que pensaba en nuestro Señor Jesucristo, en este gran milagro, cómo se volvió a manifestar, cómo su fe crecía, ¿sí? Y también pensaba, antes de que todo esto se diera, esta situación, ¿sí?, el versículo que les leía decía que Él fue a solas a orar. Así que para Él nada era imposible, ¿sí? Es y era Dios hecho carne. Así que pudo manifestar, pudo maravillar a aquellos que estaban ahí, ¿sí? No sé si todos eran creyentes, pero seguramente muchos creyeron y vieron ese milagro que Él pudo hacer. Así que quería dejarles
este mensajito, ¿sí? Que les quede la imagen de este hombre que llegó paralítico, ¿sí? Quizás con un pesar en su corazón, en su interior, quizás con la desesperación de pensar de que no iba a poder llegar a los pies de Jesucristo. Finaliza el relato que él le dijo al Señor: toma tu lecho y vete, ¿sí? Tus pecados te fueron perdonados. Y allí estaba este hombre con su cama, ¿sí? Con su camilla, ¿sí? En sus manos, y caminando, seguramente lleno de felicidad, limpio de sus pecados, con sus próximos años a poder desplazarse y a poder caminar y a valerse por sí mismo, pero por sobre todas las cosas también porque iba a tener un lugar allí en el cielo. Si no solamente su cuerpo fue restaurado, sino también su interior, y también, aparte de poder caminar, tuvo algo por encima de eso, que fue la salvación dada por el mismo Señor Jesucristo. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga, ¿sí? Nos ayude a creer en nuestro Señor Jesucristo, a ver que Él fue un ejemplo en la oración, y también en estos 4 amigos, ¿sí? O 4 muchachos que pudieron ser los intercesores, aquellos que intercedieron por este otro para que él pudiera cumplir su objetivo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y les dejo un saludo a todos.